Los sueños Francisco de Quevedo. Resumen. La obra comienza con la visión satírica y alegórica del juicio final, donde Francisco de Quevedo presenta un escenario apocalíptico en el que todos los muertos son llamados a rendir cuentas ante la justicia divina. Desde el principio, la narración combina elementos religiosos con un tono burlesco y mordaz, mostrando la capacidad del autor para criticar las debilidades humanas bajo el disfraz de una revelación sobrenatural. El narrador relata cómo, hallándose dormido, contempla la llegada del día del juicio. Los sepulcros se abren y las almas regresan a sus cuerpos para comparecer ante el tribunal celestial. La escena, que en la tradición cristiana debería inspirar solemnidad, aparece llena de ironía. Muchos muertos no desean volver a sus cuerpos deteriorados, mientras otros buscan desesperadamente las partes que les faltan. Quevedo se sirve de esta visión grotesca para ridiculizar la vanidad humana, mostrando que incluso en el momento definitivo los hombres conservan sus miserias. A medida que resucitan los muertos, van apareciendo personajes de todas las clases sociales, ricos, pobres, nobles, clérigos, mercaderes, jueces, médicos y mujeres de toda condición. Todos son descritos con rasgos exagerados que evidencian sus defectos morales. Los jueces aparecen cargados de culpas por sus sentencias injustas, los médicos son acusados de haber enviado más almas al otro mundo que las enfermedades mismas, los mercaderes son denunciados por su codicia y engaños, los hipócritas religiosos intentan ocultar sus faltas tras apariencias de santidad. La sátira de Quevedo es especialmente dura con aquellos oficios que representan autoridad moral o social. Los abogados y jueces son mostrados como maestros de la corrupción, capaces de torcer la justicia por dinero. Los médicos, en vez de sanar, aparecen como aliados de la muerte, enriquecidos gracias al sufrimiento ajeno. Los sacerdotes indignos son desenmascarados por haber usado la religión como instrumento de beneficio personal. De esta forma, el autor expone la corrupción estructural de la sociedad española de su tiempo. Uno de los elementos más llamativos del sueño es la inversión de jerarquías humanas frente al juicio divino. En la tierra, muchos de estos personajes disfrutaban de prestigio y poder que ante Dios, todos quedan reducidos a la verdad de sus actos. La nobleza ya no vale nada, la riqueza no puede comprar absolución y la apariencia deja de servir como disfraz. Este contraste refuerza la crítica moral. La sociedad terrenal se sostiene en apariencias engañosas, mientras la justicia divina revela la auténtica condición de cada alma. El desfile de pecadores se convierte en una galería grotesca donde cada personaje representa un vicio, avaricia, soberbia, lujuria, hipocresía, corrupción o engaño. Quevedo mezcla humor y severidad para exponer cómo los hombres han deformado sus vidas persiguiendo intereses mezquinos. El lenguaje satírico vuelve risibles a los pecadores, pero la crítica moral es seria. Todos serán juzgados por la verdad de sus obras. El narrador observa cómo las almas son separadas entre salvados y condenados. La condena no depende de la posición social, sino de la rectitud moral. Los poderosos corruptos reciben castigo, mientras algunos humildes justos alcanzan salvación. Así, el sueño funciona como una denuncia de las injusticias humanas y como recordatorio de la igualdad última ante Dios. La visión del juicio final también sirve para denunciar la falsedad de las apariencias terrenales. Muchos personajes que fueron admirados en vida son revelados como miserables pecadores, mientras otros despreciados resultan virtuosos. La sátira despoja a la sociedad de sus máscaras y presenta una verdad moral implacable. En este primer sueño, Quevedo establece los rasgos esenciales de toda la obra: una visión fantástica, la sátira de costumbres, la crítica moral y el uso de imágenes grotescas para denunciar los vicios sociales. El sueño del juicio final es tanto una representación burlesca del fin de los tiempos como un espejo deformante de la sociedad humana. Bajo la comicidad late una advertencia moral: la justicia divina acabará revelando aquello que los hombres esconden. El narrador despierta impresionado por la visión. Lo que parecía un sueño fantástico se revela como una profunda lección moral sobre la vanidad, la corrupción y la inevitabilidad del juicio divino. Así concluye la primera parte de la obra,
dejando abierta la continuación de nuevas visiones satíricas que seguirán explorando los vicios del mundo. En la segunda visión de los sueños, Francisco de Quevedo abandona momentáneamente la escena grandiosa y universal del juicio final para centrarse en una sátira más concreta y punzante, la corrupción de los alguaciles y ministros de justicia. En El alguacil endemoniado, el narrador presencia un extraño episodio en el que un alguacil, representante del orden público, aparece poseído por un demonio. A través de esta imagen grotesca, Quevedo desarrolla una crítica feroz contra los funcionarios corruptos, revelando que quienes deberían perseguir el mal muchas veces se convierten en su encarnación. El sueño comienza cuando el narrador se encuentra con un hombre desesperado que intenta contener a un alguacil fuera de sí, agitado por violentos movimientos y gritos extraños. La escena tiene la apariencia de un exorcismo, pues todos creen que el alguacil ha sido poseído por un demonio. La sorpresa surge cuando el diablo que habita en él empieza a hablar y, en lugar de comportarse como un espíritu maligno orgulloso de su presa, se lamenta amargamente de estar dentro del cuerpo del alguacil. El demonio explica que estar dentro de aquel hombre es para él un tormento insoportable, ya que el alguacil es tan perverso que incluso un diablo sufre habitándolo. Con esta inversión burlesca, Quevedo ridiculiza la figura del alguacil hasta el extremo de convertirlo en alguien peor que el propio demonio. El funcionario, que en teoría debería defender la justicia, es retratado como un ser lleno de codicia, brutalidad y abuso de poder. El diablo describe las prácticas habituales de los alguaciles: extorsionan a los pobres, aceptan sobornos, encarcelan a inocentes y utilizan la ley como instrumento de beneficio personal. No buscan la justicia, sino la ganancia. Cada arresto, cada multa y cada procedimiento se convierte en una oportunidad para enriquecerse. De esta manera, el oficio que debería proteger el orden aparece completamente degradado por la corrupción. La ironía se intensifica porque el demonio habla como víctima del alguacil. Declara que los hombres creen que él corrompe a los funcionarios, cuando en realidad son ellos quienes superan toda maldad imaginable. Afirma que entre los demonios existe espanto ante ciertas clases de hombres, y entre los peores se encuentran los alguaciles. Esta inversión satírica es una de las armas más eficaces de Quevedo. El diablo, símbolo absoluto del mal, se presenta casi como una criatura razonable frente a la perversidad humana. La crítica se dirige no solo al individuo poseído, sino al sistema entero de administración de justicia. El alguacil representa una estructura corrupta donde la ley ha dejado de servir al bien común. Los ministros de justicia se aprovechan de la necesidad y del miedo de los ciudadanos, transformando la autoridad en tiranía cotidiana. La sátira de Quevedo revela la profunda desconfianza popular hacia quienes ejercían estos cargos en la España del Siglo de Oro. A lo largo del relato, el demonio va detallando la naturaleza del alguacil con un tono entre indignado y burlón. Explica que el cuerpo del funcionario está lleno de vicios humanos que ni siquiera los espíritus infernales desean soportar. Cada palabra acentúa la degradación moral del personaje. No es solo un hombre corrupto, es un símbolo viviente de la injusticia institucionalizada. El humor grotesco sirve como vehículo para la denuncia moral. La imagen de un demonio desesperado por salir del cuerpo de un alguacil provoca risa, pero esa risa encierra una acusación seria: cuando la autoridad se corrompe, produce un mal peor que el del demonio. La sátira se vuelve así un instrumento de crítica social profundamente eficaz. Además, Quevedo pone en evidencia la distancia entre apariencia y realidad. Exteriormente, el alguacil lleva la autoridad de la ley, que en realidad es un agente de opresión. El uniforme o el cargo no garantizan virtud alguna. Esta denuncia enlaza con la crítica general de los sueños: el mundo está lleno de apariencias respetables que ocultan corrupción moral. El narrador escucha la confesión del demonio con asombro. La revelación trastorna la visión convencional del bien y del mal. Si incluso los demonios se horrorizan ante ciertos hombres, queda claro que la perversidad humana puede superar toda expectativa. Esta exageración satírica permite a Quevedo mostrar que el verdadero mal no está en seres sobrenaturales, sino en los abusos humanos legitimados por el poder. Hacia el final,
la escena deja una amarga enseñanza moral: los hombres investidos de autoridad pueden convertirse en instrumentos de injusticia más temibles que los propios demonios. La figura del alguacil endemoniado resume la corrupción del sistema judicial y la perversión del poder cuando se separa de la rectitud. Cuando el narrador despierta, comprende que ha presenciado algo más que una escena grotesca, ha visto una metáfora despiadada de la sociedad. El sueño revela que la corrupción no es un accidente, sino una enfermedad moral que infecta las instituciones. Así, este segundo sueño profundiza la crítica iniciada en el primero y confirma el propósito de la obra: desenmascarar los vicios humanos mediante visiones satíricas y despiadadas. En la tercera visión de los sueños, Francisco de Quevedo conduce al lector al escenario más temible y simbólicamente poderoso de toda la obra: el infierno. En este sueño del infierno, el narrador contempla el castigo eterno reservado para los pecadores, pero la intención de la obra no es únicamente religiosa. Quevedo convierte el infierno en un espejo satírico de la sociedad humana, donde cada condena revela los vicios, engaños y corrupciones que dominan la vida terrenal. La visión infernal se transforma así en una feroz crítica moral contra los defectos de todos los estamentos sociales. El narrador se ve transportado a las puertas del infierno, donde presencia la llegada constante de innumerables almas condenadas. Desde el inicio, la escena está cargada de imágenes sombrías y espantosas, aunque atravesadas por el tono mordaz característico de Quevedo. Los condenados llegan confundidos, aterrados y muchas veces sorprendidos de encontrarse allí, como si en vida hubieran creído que sus actos no tendrían consecuencias. Esta sorpresa es uno de los primeros objetos de burla: los pecadores vivieron engañándose a sí mismos y ahora descubren demasiado tarde la verdad. Al internarse en el infierno, el narrador observa que las penas no se distribuyen al azar. Cada grupo de condenados recibe castigos acordes con sus faltas, siguiendo una lógica moral que pone en evidencia la naturaleza de sus pecados. Esta organización del castigo permite a Quevedo desplegar una galería satírica de personajes representativos de la sociedad de su tiempo: jueces corruptos, médicos incompetentes, mercaderes fraudulentos, hipócritas religiosos, mujeres vanidosas, nobles soberbios y toda clase de embusteros. Los jueces ocupan un lugar destacado entre los condenados. Son castigados por haber vendido justicia y haber utilizado su autoridad para favorecer intereses particulares. Quevedo los presenta como responsables de innumerables sufrimientos, pues torcieron la ley en beneficio propio. La imagen de estos magistrados castigados en el infierno refuerza la idea central de la obra: la autoridad humana, cuando se corrompe, se convierte en una fuente de mal. También aparecen los médicos, satirizados como verdugos disfrazados de sanadores. En lugar de curar, sus errores y negligencias enviaron muchas almas al infierno. Quevedo ridiculiza la confianza ciega en estos profesionales y denuncia tanto la ignorancia como la codicia de quienes ejercen la medicina sin verdadera competencia. De nuevo, la sátira se dirige a oficios prestigiosos cuya respetabilidad externa oculta graves faltas morales. Los mercaderes son castigados por su avaricia y fraude. Sus trampas, engaños y usuras son presentados como delitos morales graves. Quevedo los describe cargando el peso simbólico de sus riquezas mal habidas, mostrando que el dinero acumulado injustamente se convierte en causa de tormento eterno. La riqueza, lejos de ser signo de éxito, aparece como prueba de corrupción cuando se obtiene mediante engaño. Uno de los aspectos más mordaces del sueño es la crítica a la hipocresía religiosa. El narrador ve entre los condenados a personas que en vida aparentaron virtud y devoción, pero utilizaron la religión como máscara. Esta denuncia es especialmente severa porque desenmascara a quienes emplearon lo sagrado para encubrir ambición, orgullo o interés personal. Para Quevedo, la hipocresía espiritual es uno de los pecados más despreciables. La nobleza tampoco escapa al castigo. Los nobles soberbios, acostumbrados al privilegio, descubren que en el infierno no existen títulos ni privilegios. La jerarquía social queda anulada ante la justicia eterna. Esta inversión es una de las ideas más potentes del texto: el orden social terrenal, basado en rangos y apariencias,
carece de valor frente a la verdad moral. El infierno descrito por Quevedo no es solo un lugar de tormento físico, sino de revelación moral. Allí cada alma contempla la verdad desnuda de sus actos. Las apariencias caen, los títulos desaparecen y las excusas dejan de servir. La condena es la manifestación visible del pecado interior. De este modo, el infierno se convierte en el reverso exacto de la sociedad terrenal, donde los hombres suelen ocultar sus vicios tras el poder, la riqueza o la reputación. La grandeza satírica del episodio está en que el infierno parece una continuación lógica del mundo. Los mismos vicios que gobiernan la sociedad humana organizan la distribución de los condenados. Quevedo sugiere que el infierno comienza ya en la corrupción moral de la vida terrenal. Las llamas y tormentos no son sino la consecuencia última de conductas humanas que en la tierra eran toleradas o incluso premiadas. El narrador contempla con horror esta justicia perfecta. Frente a la impunidad del mundo, el infierno aparece como el lugar donde toda culpa recibe su retribución exacta. Esta visión tiene una función moral evidente: advertir al lector sobre las consecuencias inevitables del pecado y denunciar la falsa seguridad de quienes viven confiados en su posición social. Al despertar, el narrador comprende que ha visto la verdad moral oculta tras las apariencias humanas. El sueño del infierno no es solo una representación fantástica del castigo eterno, sino una denuncia implacable de la corrupción social. Así, Quevedo utiliza el imaginario infernal para exponer que los grandes males del mundo nacen de los vicios humanos y que toda injusticia encontrará finalmente su castigo. En la cuarta visión de los sueños, Francisco de Quevedo abandona la representación del más allá para dirigir su mirada al mundo de los vivos. En El mundo por de dentro, el autor ofrece una de las sátiras más penetrantes de toda la obra, mostrando la falsedad que gobierna las relaciones humanas y la distancia entre las apariencias externas y la verdad interior. Mediante una alegoría moral, Quevedo revela que la vida social está construida sobre engaños, simulaciones y vanidades. El mundo, contemplado desde dentro, se presenta como una gran representación donde casi nadie es lo que aparenta ser. El narrador relata cómo, guiado por una figura alegórica llamada desengaño, recibe la oportunidad de contemplar el verdadero rostro del mundo. Esta figura funciona como maestra moral y le permite ver más allá de las apariencias engañosas que dominan la vida humana. Desde el comienzo, la lección es clara: lo que los hombres muestran al exterior raramente coincide con la verdad de sus intenciones. Guiado por desengaño, el narrador observa a distintas personas y descubre la falsedad escondida bajo sus conductas aparentemente virtuosas. Los hombres que parecen honrados esconden ambición, los que se muestran generosos buscan provecho, quienes aparentan humildad están llenos de soberbia, quienes hablan de virtud persiguen intereses mezquinos. Esta revelación progresiva convierte el recorrido en una exposición sistemática de la hipocresía social. Uno de los principales objetivos de la crítica son las relaciones humanas basadas en la conveniencia. La amistad aparece muchas veces como interés disfrazado, la cortesía como estrategia, las promesas como instrumentos de manipulación. Quevedo muestra que la sociedad se sostiene menos en la sinceridad que en el cálculo. Bajo la apariencia de afecto o respeto, con frecuencia se ocultan deseos de beneficio personal. La crítica alcanza también al ámbito amoroso. El narrador descubre que muchas demostraciones de amor responden más a la vanidad, al interés o a la pasión superficial que a un sentimiento verdadero. Las palabras amorosas se convierten en máscaras, y la seducción aparece como otro escenario de engaño. Quevedo no niega la posibilidad de la verdad en el amor, pero insiste en que muchas veces el deseo se disfraza de nobleza sentimental. La figura femenina es presentada dentro de la lógica satírica barroca de la obra, donde la belleza exterior aparece como otro engaño del mundo. Los adornos, los afeites y las galas encubren la realidad del cuerpo y alimentan la ilusión. Esta crítica no se limita a las mujeres, sino que se inscribe en una denuncia general de la apariencia como valor dominante. La obsesión por parecer sustituye al deseo de ser verdaderamente virtuoso. Los poderosos también son desenmascarados. El prestigio social,
el rango y la riqueza se muestran como disfraces que ocultan ambición y soberbia. Quienes reciben admiración pública muchas veces están vacíos de mérito real. Quevedo denuncia que la sociedad otorga honra no según la virtud, sino según la apariencia de poder. La fama y el reconocimiento pueden ser construcciones engañosas sin fundamento moral. El dinero ocupa un lugar central en esta visión del mundo interior. Muchas acciones aparentemente nobles están motivadas por interés económico. La generosidad busca recompensa, la amistad busca ventaja y la lealtad dura mientras sea útil. El dinero aparece como fuerza corruptora que pervierte las relaciones humanas y convierte los vínculos sociales en intercambios interesados. Desengaño enseña al narrador que la mayor parte de los hombres vive atrapada en ilusiones. Se dejan seducir por la apariencia de riqueza, belleza, honra y prestigio, sin advertir que estas realidades suelen ser frágiles o falsas. La vida social se convierte en un teatro en el que todos representan papeles para obtener aprobación o beneficio. La autenticidad queda relegada ante la utilidad de fingir. Uno de los aspectos más profundos de este sueño es que no denuncia solo a ciertos grupos sociales, sino una condición general de la vida humana. La falsedad no pertenece exclusivamente a jueces, mercaderes o nobles, atraviesa todas las relaciones y afecta a casi todos. El mundo entero aparece contaminado por el engaño. Esta visión pesimista refleja la sensibilidad barroca, marcada por la desconfianza hacia las apariencias y la conciencia de la fragilidad de las certezas humanas. La lección de desengaño es dolorosa, porque obliga al narrador a renunciar a las ilusiones que hacían soportable la convivencia social. Ver el mundo por dentro significa descubrir que muchas virtudes admiradas son solo apariencias. Pero este descubrimiento tiene una finalidad moral: liberar al hombre de la mentira para orientarlo hacia la verdad. Solo el desengaño permite reconocer el valor auténtico de las cosas. Al final del sueño, el narrador comprende que la vida humana está llena de simulaciones y que la sabiduría consiste en no dejarse engañar por ellas. El mundo visible, con sus honras, riquezas y apariencias, no debe ser aceptado sin examen. La visión interior revela la falsedad de muchas grandezas humanas y enseña que solo la verdad moral posee valor duradero. Cuando despierta, entiende que ha recibido una enseñanza amarga pero necesaria. El mundo exterior seduce con apariencias, pero la realidad interior está marcada por el interés, la vanidad y la hipocresía. Así, el mundo por de dentro se convierte en una poderosa reflexión sobre la falsedad social y sobre la necesidad del desengaño como camino hacia la verdad. En la última visión de los sueños, Francisco de Quevedo lleva su crítica moral a una culminación definitiva mediante la figura universal de la muerte. En Sueño de la muerte, el narrador contempla cómo la muerte se convierte en la gran igualadora de todos los hombres y en la reveladora final de las verdades que la vida oculta. Si en los sueños anteriores se denunciaban la corrupción, la hipocresía y el engaño, aquí todas esas máscaras caen ante la presencia inevitable de la muerte. La visión presenta una lección moral radical: ninguna riqueza, dignidad o apariencia humana puede resistir el poder nivelador de la muerte. El sueño comienza cuando el narrador se ve conducido a contemplar la llegada de la muerte entre los hombres. La figura no aparece únicamente como fuerza destructora, sino como juez implacable que arrebata a cada persona aquello en lo que había puesto su confianza terrenal. La muerte no distingue rangos, oficios ni privilegios. Su llegada revela la fragilidad absoluta de las seguridades humanas. Los primeros en ser alcanzados son hombres poderosos que en vida gozaban de autoridad, riqueza y reconocimiento. La muerte los derriba con la misma facilidad con que cae cualquier otro mortal. Los nobles pierden sus títulos, los ricos quedan separados de sus bienes, los jueces abandonan su autoridad y los sabios descubren la inutilidad de su saber mundano ante el final inevitable. La igualdad radical que impone la muerte destruye todas las jerarquías terrenales. Quevedo insiste en mostrar que aquello que los hombres consideran valioso en vida pierde sentido ante la muerte. Las riquezas acumuladas no pueden comprarse una hora más de vida, los honores no sirven como defensa, la belleza desaparece, la fuerza física se desvanece.
Todo aquello que parecía fundamento de seguridad resulta efímero. La muerte revela la vanidad de los bienes temporales y la falsedad de las apariencias sobre las que los hombres edifican sus vidas. La sátira se dirige especialmente a quienes vivieron dominados por la ambición y la soberbia. Muchos personajes aparecen aferrados a sus posesiones o a sus títulos incluso en el momento de morir, como si no quisieran aceptar que todo les será arrebatado. Esta resistencia inútil provoca un efecto grotesco y moralizante. Los hombres que vivieron esclavos de lo terreno muestran en la muerte la vaciedad de sus afanes. El narrador contempla cómo la muerte desenmascara a todos. Aquellos que fueron reverenciados por su poder aparecen tan frágiles como los más humildes. Quienes ocultaron sus defectos bajo apariencias honorables quedan expuestos en su verdadera condición. La muerte se convierte así en la revelación última de la verdad moral, porque elimina las diferencias exteriores y muestra la esencia común de la humanidad, la vulnerabilidad. La crítica alcanza también a la fama y al prestigio social. Los personajes célebres descubren que la muerte no concede privilegios a la reputación. El nombre admirado en vida no impide la corrupción del cuerpo ni el fin de la existencia terrenal. Quevedo ridiculiza la obsesión humana por la gloria mundana, mostrando que ni siquiera la memoria pública puede alterar la condición mortal. Uno de los aspectos más profundos del sueño es que la muerte aparece no solo como final biológico, sino como instrumento de verdad. En la vida, los hombres viven engañados por apariencias de poder, riqueza o belleza. En la muerte, todas esas ilusiones desaparecen. La muerte obliga a enfrentar la realidad desnuda de la condición humana. Esta revelación es amarga, pero moralmente necesaria. La visión también pone en evidencia la insensatez de quienes viven olvidando su condición mortal. Los hombres actúan como si las riquezas fueran eternas, como si el poder durara para siempre o como si el cuerpo no fuese a perecer. La muerte destruye esas falsas seguridades en un instante. Así, el sueño denuncia la ceguera moral de una humanidad que vive apegada a lo transitorio. La enseñanza central es que la verdadera sabiduría consiste en vivir recordando la muerte. No se trata de un pesimismo estéril, sino de una llamada moral a valorar aquello que permanece más allá de la existencia terrenal. Frente a la fugacidad de las riquezas y honores, la rectitud moral aparece como el único bien verdadero. La muerte, al destruir las apariencias, obliga a reconocer esta verdad. El narrador contempla este espectáculo con mezcla de espanto y claridad. Lo que parecía terrorífico se convierte en una lección de lucidez. La muerte, aunque temida, cumple una función moral, recordar la fragilidad humana y denunciar la vanidad de los afanes terrenales. Esta visión resume y culmina el sentido de toda la obra, pues concentra en una sola figura la crítica contra el engaño de las apariencias. Al despertar, el narrador comprende que la muerte es el gran desengaño final. Todas las ilusiones humanas terminan ante ella. La riqueza, el honor, la belleza y el poder desaparecen, mientras la verdad moral permanece. De esta manera, Sueño de la muerte cierra la serie de visiones con una poderosa advertencia: quien vive esclavo de las apariencias termina descubriendo demasiado tarde su inutilidad. Así concluye Los sueños, una obra en la que Quevedo utiliza el sueño como instrumento satírico para desnudar los vicios humanos. Desde el juicio final hasta la muerte, cada visión revela la falsedad de las apariencias y la necesidad de una mirada moral capaz de descubrir la verdad oculta bajo la superficie del mundo. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.